Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. Hoy te enseñaré un hechizo que se eleva de inmediato y que es muy práctico de realizar. Es perfecto para atraer a nuestro ser amado, para enamorarlo nuevamente, para seducirlo, para calmarlo, para tranquilizarlo, que deje su actitud de orgullo y frialdad y que regrese arrepentido a nuestros brazos. Tú solo tienes que realizar el hechizo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un limón, de cualquier tipo, tamaño y color, que esté a temperatura ambiente. Si lo tienes en el refrigerador o nevera, sácalos unas horas antes. Un poco de bicarbonato sódico. Un cuchillo, que puede ser de hoja lisa o aserrada. Un vaso de cristal o vidrio, que puede tener diseños o colores. Una vela de color rojo, también puedes utilizar blanca o rosada. Una hoja de papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. Y un bolígrafo, marcador o lapicero, de color rojo. Lo primero que harás es tomar tu limón y lo bañas con el aliento que sale de tu boca. Hazlo varias veces. Gíralo para irlo impregnando por todos lados. Es muy importante que se ponga un poco tibio. Empecemos. Lo vas a girar. Nuevamente lo giras. Repite el proceso hasta que hayas pasado por todos los lados. Lo importante es que lo humedezcas con el aliento de tu boca. Ahora, con tu mano fuerte con la que escribes, lo vas a agarrar y le darás 3 golpes suaves contra la mesa. De esta forma. 1, 2, 3. Lo giras. Y haces lo mismo. 1, 2, 3. Lo vuelves a girar por última vez y haces lo mismo. 1, 2, 3. En total serán 9 golpes. Los golpes en un hechizo hacen reaccionar a la persona que estamos trabajando, a la que vamos a traer. El poder del limón es tan fuerte que con solo golpearlo y pensar en la persona ya comienza a hacer efecto. El 3 veces 3 es un número cabalístico que tiene mucho poder espiritual. Ahora tomas el limón y lo frotas en el vaso, por todos lados. Primero lo vas a hacer por afuera. Tómate tu tiempo. Lo importante es que quede impregnado con el olor de la cáscara del limón. Lo harás por el lado de abajo, por las orillas. Y por adentro lo vas a dejar caer. Lo tapas con una mano y comienzas a agitarlo. Lo pondré de lado para que lo puedas ver. Así está bien. Y el vaso lo pones a un lado. Si tienes algún plato a la mano, lo puedes utilizar para no ensuciar tu mesa. Colocas el limón y lo vas a partir por la mitad. Ten mucho cuidado de no herirte. Hazlo con tranquilidad. Así está bien. Y luego lo dejas a un lado. En este momento ya puedes encender la vela de color rojo con un fósforo o cerillo y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Si solo tienes encendedor o mechero, enciendes un pedazo de papel y le pasas fuego a la veladora y luego lo tiras al piso para que se termine de consumir. Tomas el pedazo de papel y le cortas todas las orillas que ya estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya están contaminadas con el metal. Necesitamos dejar el papel completamente sin contaminación
del metal. Hazlo con tranquilidad. Nunca lo vayas a hacer corriendo ni con desesperación, porque eso le quita poder a los hechizos. Mejor hazlo con fe, hazlo con esperanza de que te va a funcionar, para que realmente te funcione a la primera. Visualiza a esa persona que quieres atraer. Imagínate cómo toca tu puerta, cómo hacen las paces nuevamente. Así está bien. El sobrante no lo vamos a utilizar. En este momento vas a cortar 3 pequeñas tiras. No importa si no quedan rectas, no te preocupes por eso. 1, 2 y la última. 3 tiras. El sobrante no lo vamos a utilizar. Ahora le vas a pasar la buena energía que sale de tus manos. Sóbalo. Continuamos con el otro. Tienes que pasarle la buena energía que sale de tus manos. Vamos con el último. Así está bien. Tomas tu bolígrafo de color rojo y escribes un nombre y un apellido de tu persona amada, a quien vas a traer, a quien estás trabajando. Yo como ejemplo pondré Juana Marcos. Juana Marcos. Pondrás lo mismo en los otros 2 papeles. El nombre de tu persona amada. Y el tercero. Abajo en el deseo pondrás, por el poder del anillo y por la forma que tiene, regresarás a mí. Aquí lo puedes hacer en 2 o más líneas, no te preocupes por eso. Empezamos. Por el poder del anillo y por la forma que tiene, regresarás a mí. Regresarás a mí. Haremos el mismo pedido en los otros 2 papeles. Por el poder del anillo y por la forma que tiene, regresarás a mí. Y haremos lo mismo con el tercer papel. Por el poder del anillo y por la forma que tiene, regresarás a mí. Cada papel lo vas a doblar a lo largo. No importa cuántas veces lo dobles. No te preocupes por eso. Lo importante es que las letras queden hacia adentro. De esta forma. Hacemos lo mismo con el segundo papel. Lo comienzas a doblar de esta forma a lo largo. Hazle todos los dobleces que quieras. Todo lo que puedas hacer. Y empezamos con el último. Ahora tomas tu primer papel y vas a hacer un anillo adentro del vaso. Y lo vas a meter hasta el fondo. Hazlo con cuidado. Pondremos el siguiente papel. Lo vamos a enrollar un poco con los dedos y lo vamos a meter. Ahora haremos lo mismo con el tercer papel. Lo enrollas en tus dedos y lo metes. No importa si queda adentro, afuera o solo se juntan. Los 3 papeles ya están en el interior y están juntos, no importa de qué manera. Lo importante es que se unan. Cuando ya estén en su lugar, tomas el bicarbonato y lo aplicarás. Lo aplicarás en el centro. De esta forma. Vas a exprimir las 2 mitades de limón que acabas de partir adentro del vaso sobre el bicarbonato. De esta forma. Lo que nos interesa es que el bicarbonato entre en efervescencia. Haremos lo mismo con la segunda mitad. Si tu limón no tiene suficiente líquido, puedes exprimir otro. Y dejas esas partes a un lado. Te lo acerco para que veas la efervescencia del bicarbonato. En este momento ya impregnó completamente los papeles.
Ahora que ya has hecho esto, aplicarás las 2 mitades del limón original. 1 y 2. De esta forma, acercas tu vela y pones el hechizo entre la vela y tu persona. Con las manos sobre el vaso dirás: por el poder del anillo, por el poder de 3 veces 3 y por el poder del amor, hoy regresarás a mí. Que así sea. El hechizo lo pondrás en algún lugar oscuro por 3 días y luego lo tiras todo en tierra o a la basura. El vaso lo puedes conservar. Al finalizar el ritual, la vela ya la puedes apagar con los dedos índice y pulgar, de esta forma. Y si te da miedo quemarte, puedes utilizar algún plato que tengas a la mano y ahogas la llama. Así. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.